El millonario humilló a la mesera en público, pero lo que ella hizo a continuación dejó a todos en shock, cara aterrada. ¿Alguna vez has visto a alguien siendo humillado sin razón? A una persona que con su trabajo solo intentaba ser respetada. Si la respuesta es sí, entonces prepárense para una historia de dignidad y valor, donde la verdadera fortaleza no está en el dinero, sino en el respeto por uno mismo. El millonario humilló a la mesera en público, la hizo sentir como si fuera nadie. Ella guardó silencio sosteniendo el plato, y parecía que se rompería en cualquier momento. Pero lo que ella hizo a continuación transformó a todo el restaurante en una escena de shock silencioso. Y la vida de él nunca volvió a ser la misma. ¿Es que acaso no escucha lo que le dicen? Pedí salmón. ¿Y esto? ¿Qué es esto? La voz del hombre sonó como un disparo, haciendo que los vasos de la mesa contigua temblaran. Margarita se congeló como si la hubieran golpeado. En sus manos, un plato con un pescado cuidadosamente dispuesto. El delantal almidonado temblaba ligeramente al igual que sus dedos. Su mirada se alzó lentamente hacia el rostro del cliente. Un hombre de unos 40 años con un traje caro y un frío penetrante en los ojos. La mesa junto a la ventana. Él no era la primera vez que estaba allí, y no era la primera vez que gritaba. Lo siento, señor, se lo traigo de inmediato. No, no te disculpes. Solo piensa, tal vez deberías elegir una profesión más simple, tal vez barrer las calles. Silencio. El murmullo de la sala se apagó de repente, como si todos hubieran dejado de masticar. Solo una fina cuchara en la mano de alguien continuaba arañando la porcelana. Margarita no se movió. Ni un paso. Ella lo miró directamente a los ojos. Su rostro no temblaba, sus labios no se apretaron. En sus ojos no había miedo ni vergüenza, sino algo más, una resolución tranquila y casi latente. Tal vez usted debería pensar si vale la pena ordenar comida en lugares donde trabajan personas de verdad, dijo en voz baja, pero claramente. Y en el siguiente momento, con un movimiento fluido, como si fuera una coreografía, colocó el plato de nuevo sobre la mesa. No lo arrojó, no lo tiró, simplemente lo colocó con cuidado y dignidad, y se enderezó. Él se quedó en silencio. Su mano flotaba sobre la copa. Algo cruzó por su rostro, no furia, no desprecio, sino desconcierto. Ella se dio la vuelta, despacio, como en un baile, y se dirigió a la barra. ¿Tú a dónde vas? Una voz la persiguió, pero sonaba diferente ahora. Vaciada, sin apoyo. El chef intentó decirle algo, pero ella no lo escuchó. Se acercó, se quitó el delantal y lo colocó cuidadosamente en la barra junto a la libreta de pedidos. Estoy cansada de la gente que cree que su dinero les da derecho a humillar a los demás, dijo en voz baja, más para sí misma que para nadie. Pero las palabras cayeron en el restaurante como una piedra en agua estancada, y las ondas se extendieron. Los primeros aplausos fueron incómodos. Desde un rincón, luego otro y otro. Ligeros, reservados, pero genuinos. Margarita no se giró. Salió a la calle. No había lágrimas en sus mejillas, ni vacío en su pecho, sino como si una puerta se hubiera abierto hacia algo diferente. No sabía qué pasaría a continuación. Sin trabajo, sin dinero, sin un plan. Pero su paso era seguro. El aire fresco de la noche le rozó las mejillas como una cuchilla afilada, pero después de la sala sofocante, le pareció casi vivificante. Margarita se detuvo en la puerta de cristal, dejando que se cerrara detrás de ella con un clic sordo. El mundo exterior respiraba de otra manera, más tranquilo, más honesto. Caminó lentamente por la acera, inhalando el olor a asfalto mojado y a hojas caídas. Las luces cálidas de las ventanas altas de los restaurantes brillaban, pero ahora eran solo luces, no jaulas. Evitando los charcos, escuchó cómo el restaurante volvía a la vida detrás de ella. Pero ese sonido ya no le afectaba. Se quedó en la escena que ella había cerrado, como una puerta. El teléfono en su bolsillo vibró. Un mensaje de su hermano menor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No respondió. Todavía no. No quería hablar, no quería explicar. Simplemente caminó. Simplemente respiró. En el cruce de calles, un músico callejero, un hombre canoso con una chaqueta descolorida. Tocaba algo viejo en la guitarra, tarareando en voz baja.
A su lado, un vaso de plástico en el que sonaban monedas. La gente pasaba sin escuchar. Ella se detuvo, se quedó allí, sacó sus últimos 100 pesos y, en lugar de tirarlos, se los dio colocándolos en el vaso. Gracias, dijo él en voz baja sin dejar de tocar. Gracias a ti, respondió ella y siguió caminando, casi sin darse cuenta de que por primera vez en mucho tiempo sus hombros habían dejado de estar tensos. Su apartamento la recibió con silencio. Pequeño, oscuro, con un alféizar de ventana desconchado y un radiador zumbante. La gata Sonilla se estiró perezosamente del sofá, saltó para encontrarse con ella y se frotó contra sus piernas. Margarita se agachó, la levantó en brazos y la abrazó. Un calor suave y real. En la cocina había restos de la avena de ayer, media botella de agua y una factura de electricidad que temía. Ahora ya no. Encendió la luz y por primera vez se miró en el espejo con un abrigo, el pelo alborotado y ojos cansados. Pero su mirada era directa. Se reconoció a sí misma, y eso fue suficiente para no caer. El teléfono vibró de nuevo. No era su hermano, ni una amiga, ni su jefe. Era un número desconocido. Fue un acto impresionante. Si no te importa, me gustaría discutir una idea contigo. Me llamo Mateo. Estaba en el restaurante. Margarita se quedó mirando la pantalla. Su corazón se encogió, una sombra de duda pasó, pero dentro no había ansiedad, sino curiosidad. Algo le decía. El mundo había comenzado a notarla no como una máquina de servir, sino como una persona. No respondió de inmediato, puso a calentar el agua, se sentó junto a la ventana. La ciudad detrás del cristal se apagaba lentamente en la noche y dentro de ella, algo comenzaba a moverse por primera vez, a crecer, como un primer brote a través del asfalto. Ya no temía callar y no temía hablar. Margarita miraba por la ventana, como si estuviera viendo una película. Los coches se arrastraban como insectos perezosos. Los letreros de neón temblaban en el reflejo del asfalto mojado. En algún lugar lejano, una puerta se cerró de golpe. Y todo parecía demasiado grande, demasiado ruidoso para ser parte de su vida. Y luego miró de nuevo su teléfono. En el mensaje, me gustaría discutir una idea contigo. Las palabras daban vueltas en su cabeza. Las releía una y otra vez como si intentara palpar si era sinceridad, una trampa o simplemente otra ilusión que le ofrecían para volver a usarla. Pero el mensaje no tenía ni condescendencia, ni amenaza, ni cortesía fingida. Solo una franqueza neutral. El nombre de Mateo. Margarita abrió el teclado. Sus dedos se quedaron suspendidos sobre la pantalla. ¿Qué decir? ¿Qué idea? ¿Nos conocemos? Gracias, pero no busco trabajo. ¿O simplemente hablemos? En lugar de todo eso, escribió, ¿siempre le escribes a extrañas después de presenciar un escándalo? La respuesta llegó casi de inmediato, no, solo cuando se comportan como reinas, incluso con un delantal delante de un millonario con salmón. Margarita soltó una risa silenciosa. Una calidez extraña, que no sentía desde hace mucho tiempo, le cosquilleó la garganta. No por las palabras, sino porque alguien había visto, no a una mesera, no a parte del mobiliario, sino a una persona con límites, con voz, con elección. Ella escribió, está bien, si me compras un té en lugar de champán, tal vez acepte hablar. Se encontraron una hora más tarde en un pequeño café en Pushkinskaya, que olía a vino caliente, madera vieja y canela fresca. Mateo no era lo que ella esperaba, ni un galán de revista, ni un depredador del mundo del dinero. Aparentaba unos 40 años, con una bufanda cálida y un poco de barba, hablaba con calma, la miraba a los ojos, pero no la presionaba. No se anduvo con rodeos. Vi cómo te mantuviste firme y pensé, necesito a gente así en mi equipo. No subordinados, sino socios. Ella frunció el ceño. Un equipo. ¿Quién eres tú? Él se encogió de hombros. Tengo una cadena de cafeterías. Queremos abrir un nuevo concepto. Servicio honesto. Un lugar donde los empleados no teman a los clientes. Donde a los clientes se les enseñe a ser personas. Será un riesgo. Pero estoy cansado del espectáculo para los ricos. Quiero construir algo diferente. ¿Tú encajarías? Ella lo miró fijamente por un largo rato,
no como a un jefe, sino como a una oportunidad. Guardó silencio, escuchándose por dentro. Su corazón latía de forma constante, y por primera vez en mucho tiempo no sentía que todo esto era demasiado para ella. ¿Cuánto tiempo tengo para pensarlo?, preguntó en voz baja. Mateo sonrió. El que necesites. Solo no te demores demasiado. La gente tiene que ver cómo se ve la dignidad. En persona. Por la mañana se despertó en su pequeña habitación con su gata sobre el pecho y una taza de té en el alféizar. Y cuando abrió su portátil, por primera vez en muchos días, no estaba buscando ofertas de trabajo. Estaba buscando un nombre para su futura cafetería. No sabía si lo lograría, pero sabía con certeza que no volvería a un lugar donde olvidaban que era una persona. Margarita hojeaba los bocetos de nombres, escritos a mano en su libreta. Voz. Taza honesta. Sin delantal. Simplemente una persona. Cada uno de ellos era como un espejo. Reflejaba una parte de su estado interior. El deseo de crear no solo un café, sino un espacio donde incluso aquellos detrás de la barra se sintieran no como tornillos, sino como seres vivos, importantes, respetados. La gata Sonilla volvió a saltar al alféizar, ronroneando suavemente, se frotó contra el borde de la taza. Fuera de la ventana, un amanecer gris florecía lentamente. El mundo parecía seguir igual, pero algo en ella se había movido imperceptiblemente. Como si el silencio interior finalmente hubiera encontrado su forma. Ese mismo día se reunió de nuevo con Mateo. Esta vez en un local vacío donde antes había una tienda de muebles. Ahora olía a polvo, a contrachapado y a metal viejo. Pero en cada detalle se sentía el potencial. Él le mostró el plano, le contó cómo veía el concepto futuro. Una cocina abierta a acceso libre a la barra, un rincón de biblioteca para los empleados. Todos los que trabajan aquí son parte del equipo, no sirvientes, explicó. Y si alguien le levanta la voz a un mesero, simplemente se le pedirá que se vaya, y no obtendrá su café. Ni siquiera por 100.000 pesos. Margarita caminó a lo largo de la futura barra. Pasó el dedo por la pared de cemento. ¿Y si esto no funciona? Entonces sabremos en qué mundo vivimos y crearemos otro, respondió él, sin sonreír, pero con la misma confianza interna que antes solo estaba en ella. Un mes se invirtió en la decoración, las compras y los permisos. Margarita se sumergió en ello por completo, desde la elección de los delantales de uniforme sin logotipos, para no etiquetar a las personas, hasta el desarrollo de un código interno. Aquí, cada uno es la cara del establecimiento. Mateo no intervenía, solo escuchaba y asentía cuando ella venía con una nueva idea. A veces discutían mucho acaloradamente. Pero después de cada discusión, ella salía sintiendo que su opinión no solo era escuchada, sino que se la respetaba. Y así el día de la inauguración, se paró frente a la entrada con una camisa negra y un letrero en las manos que ella misma había atornillado. Decía, respetamos a quienes pagan y a quienes sirven. Aquí, ambos están en la misma mesa. Miró a la gente que pasaba. Alguien se detenía, alguien tomaba fotos con el teléfono, alguien simplemente pasaba de largo sin darse cuenta. Pero ya no tenía miedo de pasar desapercibida. Dentro el primer sonido de la máquina de café resonó. Una mesera llamada Elena, a quien Margarita misma había contratado, pasó junto a ella, guiñándole un ojo. ¿Empezamos? Margarita respiró hondo. Empecemos. La primera semana fue dura. La gente no entendía las reglas. Algunos se reían, otros susurraban que era un juego de humanidad, hasta que intentaron gritarle a un pasante y obtuvieron como respuesta, disculpe, aquí no se acostumbra a levantar la voz. ¿Quiere continuar? Sea cortés. Algunos se fueron, otros se quedaron, pensando por primera vez en sus vidas. Y un viernes por la noche apareció él en la puerta, el mismo millonario que le había gritado. Entró lentamente con inseguridad. Mirando alrededor. Se detuvo en la barra. En ese momento Margarita estaba organizando las cajas de té. Se giró y sus miradas se encontraron. No había miedo ni enojo, solo una clara quietud entre ellos. Él se acercó. Te reconocí. Yo también, respondió ella con calma. Él dudó. Es tu café. Mío y no solo mío.
Ahora somos muchos. Él asintió, suspiró. Ah, bueno. Un café solo sin azúcar. Aquí no se pide así. Él levantó las cejas. ¿Cómo? Primero, buenas noches. Luego, por favor. Él la miró por un largo rato, y luego sonrió lentamente. Buenas noches. ¿Podría darme un café solo, por favor? Margarita asintió. Claro, lo preparo de inmediato. Y se fue a preparar el café sin enojo, sin orgullo, simplemente como una persona que conoce su valor. El café olía un poco amargo con ligeras notas de caramelo y granos frescos. Lo preparó con calma, sin prisa, como si en cada movimiento hubiera algo más que un simple hábito. Todo su cuerpo recordaba la humillación, los dientes apretados, las frases no dichas. Pero ahora estaba en un papel diferente. No respondía, ofrecía, en sus propios términos. Le sirvió la taza en una bandeja sin una sonrisa falsa, pero con respeto. Su café. Él tomó la taza con ambas manos, como si temiera dejarla caer. Gracias. Que tenga una buena noche. Se sentó junto a la ventana, como aquella vez, pero ahora su apariencia era diferente. No arrogante, sino reservada. Bebió lentamente a pequeños sorbos. Nunca miró a su alrededor, ni evaluó, simplemente se sentó en silencio. Y parecía estar pensando. Un pasante, un chico joven con una libreta, se le acercó. Disculpe, ¿está cómodo? ¿Necesita algo? El hombre levantó la vista, confundido por un momento. Luego negó con la cabeza. Estoy bien. Gracias. Cuando se iba, se detuvo en la salida y volvió a mirar a Margarita. Nunca me disculpé por lo de aquella vez. Ella levantó la vista de la caja registradora. Sí, no lo hizo. Él bajó la mirada. Yo estaba seguro de que tenía derecho. Ahora sabe que no. Él asintió con amargura y gratitud. Gracias por enseñármelo. No soy yo. Es este lugar. Aquí todos aprendemos. Todos los días. Se fue en silencio, sin portazos, sin resentimiento, simplemente se convirtió en uno de los que escuchó, de los que entendió. Ya tarde en la noche el café estaba casi vacío. En un rincón, Elena estaba sentada, escribiendo algo en su libreta. En la cocina, el lavavajillas zumbaba. Margarita cerraba la caja, contando las ganancias. No era un récord, pero era honesto. Mateo apareció en la barra, sosteniendo 2 tazas de té. Tengo una idea, dijo poniendo una delante de ella. Otra vez, se burló ella. Sí. Quiero colgar un letrero en la entrada. ¿Cuál? Aquí no se sirve. Aquí se confía. Ella lo miró, sonrió. Cuélgalo. Pero que la fuente sea manuscrita. Se sentaron en la penumbra, bebiendo té sin prisa, sin palabras. El café detrás de ellos respiraba en silencio como un organismo vivo. No era un negocio ni una idea, sino un lugar donde cada paso, cada por favor, cada gracias comenzaba a cambiar el mundo. Con una pequeña taza de café, con una mujer, con un no. La noche cubrió por completo la ciudad, pero en el pequeño café de la esquina, la luz aún brillaba, suave y cálida, como el corazón de un hogar que no duerme hasta que todos sus habitantes han regresado. Margarita se paró en la ventana, mirando la calle vacía. Su propio reflejo se veía en el cristal, tranquila, madura, libre. Ya no era la que aguantaba, ni la que temía. Detrás de ella se oían risas tranquilas. Elena le contaba algo a un nuevo pasante con el que cerraba el turno. Mateo, apoyado contra la pared, escribía algo en su libreta. Todos estaban ocupados en sus asuntos, pero compartían un mismo silencio, un mismo significado, una misma verdad. Aquí se respeta. Margarita pasó el dedo por el cristal, como si dibujara una línea invisible entre lo que fue y lo que se había convertido. Más allá de esa línea, estaba todo lo que había elegido ella misma, con sus propias palabras, con su propia voz, con su silencio en el momento justo. Y cuando finalmente apagó la luz y giró la llave en la cerradura, no lo hizo como una mesera, ni como una ex empleada de restaurante. Lo hizo como una mujer que había construido un espacio donde nadie tenía miedo de ser ellos mismos.
Y desde la calle en el silencio parecía que no era la luz lo que se había apagado, sino que se había vuelto más brillante por dentro.